Bueno, pensaba compartir aquí un breve estudio que estaba realizando yo acerca de una idea que últimamente me está dando muchas vueltas, que tiene que ver con esta noción de abandonarse a uno mismo, abandonar el yo, la idea del egoísmo o el desinterés. Cómo negarse a uno mismo podría ser provechoso para una postura ética o incluso para lo que viene siendo la esfera de lo estético. Voy a tocarlo desde estos dos puntos, tanto desde lo ético como desde lo estético. Esta idea del desinterés bien aparece tanto en Kant, tanto en su ética como en su estética. No voy a a abordar mucho esta cuestión en Kant, sino que más bien lo voy a hacer desde Schopenhauer. Schopenhauer sigue a Kant en estas cosas, claramente cambiando unas cuantas cosas, matizando ciertas cuestiones. Me interesa Schopenhauer más que Kant, es porque Schopenhauer tendrá un seguidor que se va a oponer bastante en lo que respecta el tema de este video. Ese seguidor es Nietzsche. Nietzsche continúa con varias cosas de Schopenhauer, continúa a Schopenhauer en muchas cosas. Nietzsche considera a Schopenhauer uno de sus maestros, pero tomará una postura bastante diferenciada respecto al tema del egoísmo o el desinterés o la compasión o el abandono de sí mismo, el abandono del yo, el ego, etcétera, etcétera. Al final voy a comentar un poco la postura de Nietzsche respecto al tema. Me interesa más que todo explicar lo suficiente a Schopenhauer para entender cómo Schopenhauer acepta esto que ya he mencionado, el desinterés, el abandono del yo y todo esto. Su libro más famoso es El mundo como voluntad y representación, y este libro lo comienza diciendo: el mundo es mi representación. En cuanto que el mundo es un objeto para un sujeto, en este caso el sujeto sería yo, en cuanto que conozco aquello, aquella cosa, ese ser en sí, esa cosa en sí, lo conozco como un mundo, como una representación. Dice Schopenhauer, el mundo empírico, aquel que vemos y tocamos, solo existe para un sujeto cognoscente. También dice, pues como ya se ha dicho, todo conocer es necesariamente un representar. Es la representación de aquello que, digamos, realmente existe indiferente a un sujeto, y eso es la voluntad. La voluntad para Schopenhauer es la cosa en sí. La cosa en sí es un término kantiano, vendría siendo la realidad que existe fuera de nuestra experiencia. Como habíamos dicho, conocer es un representar, no es esa realidad representada, sería aquello que pretendo conocer, y esa realidad es la voluntad. Schopenhauer, para identificar a la voluntad, parte de la experiencia de su propio cuerpo, por medio de buscar la causa de su obrar, de por qué razón él obra o por qué razón actúa él, y la razón es precisamente su voluntad. Hay que entender aquí que voluntad Schopenhauer lo entiende como deseo. No es esa voluntad de la cual hablamos en el video pasado, que es, digamos, esta facultad con la cual nosotros podemos elegir entre A o B, sino que es más bien nuestro deseo, es aquella cosa que nos impulsa a movernos. El cuerpo para Schopenhauer es precisamente una objetivación de la voluntad. Por ejemplo, dice, la garganta e intestino sería el hambre objetivada, los órganos sexuales sería el deseo sexual objetivado, y además las acciones que caen sobre el cuerpo, dice Schopenhauer, en cuanto tal se llama dolor cuando es contraria a la voluntad y bienestar, placer, cuando es acorde a ella. O sea, los afectos que sentimos los sentimos de forma positiva o negativa precisamente por nuestra voluntad. Si está acorde a nuestra voluntad lo sentimos como llamaríamos positivos, entre comillas. Y si niega nuestro querer sería, por tanto, el dolor, el sufrimiento y etc. Refiriéndose al mundo, dice Schopenhauer, pretendo considerar todas las fuerzas de la naturaleza como voluntad. Aquí lo que hace Schopenhauer es, bueno, listo, identifico cuál es la causa, cuál es la razón de mi obrar, la causa de que yo actúe, de que yo me mueva, y después pasa a entender las causas de todas estas fuerzas naturales como voluntad. Spinoza dice, si la piedra que vuela en el aire por un impulso tuviera conciencia, pensaría que vuela por su propia voluntad. Yo añado que la piedra tendría razón. O sea, las fuerzas naturales, la fuerza de la gravedad, previa a esa fuerza hay una voluntad. Y aquí hay que aclarar que Spinoza entendía
como voluntad, no el deseo. Spinoza entiende como deseo lo que es el apetito. El deseo vendría siendo el deseo, el apetito consciente. El deseo es el apetito consciente y el apetito es ese impulso que aquí Schopenhauer identifica como voluntad. La voluntad para Spinoza, ya lo vimos en el video pasado, es esta potencia de la cual hablé de decidir entre A o B, por ejemplo. Es la potencia que me permite deliberar. Esta voluntad schopenhaueriana es un deseo y además es un deseo ciego. Es un deseo que se devora a sí mismo. Dice Schopenhauer, la voluntad tiene que devorarse a sí misma porque fuera de ella nada existe y es una voluntad hambrienta. De ahí la caza, el miedo y el sufrimiento. También dice, en todas partes las varias fuerzas naturales y formas orgánicas se disputan la materia en la que quieren aparecer, ya que cada cosa solo posee lo que ha arrebatado a otra. O sea, el mundo es una biocenosis, el mundo es una lucha entre estas objetivaciones de la voluntad, todas deseando pues realizar esa voluntad, devorándose unas a otras. En Schopenhauer hay varios estratos de objetivación de la voluntad. Ya sabemos que esto de objetivación es referente pues a un sujeto. El objeto es referente pues a un sujeto. El objeto existe porque existe un sujeto que lo observa como tal, como objeto. Esta primera y más inmediata objetivación de la voluntad son las ideas. Schopenhauer intenta hacer uso de esta noción platónica de la cuestión de las ideas. De hecho, intenta hacer un paralelo entre una conciliación entre Platón y Kant bastante interesante. Las ideas para Schopenhauer serían estas representaciones más inmediatas, aquellas que son precisamente en su forma más simple, que son las de ser objeto para un sujeto, o sea, como había dicho, las primeras objetivaciones. Y estas ideas están al margen del espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo para Schopenhauer es bastante importante, esta cuestión del espacio y el tiempo. Yo lo entiendo de esta forma. Son como estas bolas discos que hay en los bares o en las fiestas que hacen que la luz que les cae se fragmenten. De alguna forma lo que hace el espacio y el tiempo es darle multiplicidad o pluralidad a estas ideas. El espacio y el tiempo para Schopenhauer son formas del conocer, que están en la sensibilidad. Serían formas a priori, esto también lo toma de Kant. O sea, nosotros conocemos la cosa en sí de alguna manera, entendiéndola ya dispuesta en un espacio y un tiempo. Y esto es lo que nos permite posteriormente hacer uso pues de la causalidad. Porque precisamente como entendemos que hay un cierto orden temporal o una cierta disposición espacial, es que podremos establecer ciertos juicios de causalidad, que va a ser pues muy importante en un elemento que aquí no voy a desarrollar con profundidad, que es esto de la razón suficiente en Schopenhauer, que básicamente versa de que todo tiene una causa. De hecho, gracias a este principio es que había Schopenhauer determinado o entendido más bien a la voluntad como la causa de su obrar, precisamente aplicando el principio de razón suficiente sobre su propia acción, sobre la razón de su movimiento, de su obrar. Esto, como digo, es realmente más complejo y amerita pues un desarrollo más amplio, pero bueno, lo importante es que el espacio y el tiempo multiplican las ideas, le da pluralidad a las ideas. Por eso ya cuando vemos a los individuos, los vemos digamos en un estrato más inferior de representación, más alejado pues a la voluntad, podríamos también decir. Y es muy interesante porque incluso Schopenhauer llega a citar a Francisco Suárez, este último medieval y primer moderno, como a veces se le suele llamar, que es como la bisagra entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Francisco Suárez hace pues un compendio de estas discusiones escolásticas en sus disputaciones metafísicas, y el mismo Schopenhauer llega a citar estas disputaciones metafísicas y también se mete en esta discusión acerca del principio de individuación, cómo pasar del ejemplar, de la idea ejemplar, a los individuos que vemos. Y como habíamos dicho, para Schopenhauer ese elemento sería el espacio y el tiempo, que son formas del conocer. Y esto va a ser muy importante en la propuesta estética de Schopenhauer, y aquí ya nos estaríamos acercando al tema de este video. Schopenhauer dice:
las ideas han de ser objeto del conocimiento será solamente a condición de suprimir la individualidad del sujeto cognoscente. El sujeto, en la medida de que conoce una idea, deja de ser individuo. Es un puro, involuntario, exento de dolor e intemporal sujeto de conocimiento. Aquí ya estamos viendo cómo el yo se funde, se va como desvaneciendo por medio del conocer estas ideas. Como había comentado, nosotros la estamos viendo dispuestas en un espacio y el tiempo, y nosotros en cuanto individuos nos movemos en virtud pues de ese espacio y tiempo. La razón para Schopenhauer, y es importante anotar esto, está subordinada a la voluntad. De hecho, podríamos decir que si nuestra garganta es una objetivación de ese deseo de comer, pues nuestro cerebro sería una objetivación de nuestro deseo de conocer. Lo que hay es un deseo, y ese deseo cada vez se va refinando. Hay como una especie de vocación evolucionista en Schopenhauer, se va evolucionando para llegar incluso a deseos más ambiciosos. Pero hay una forma de conocer que deja afuera a la voluntad, y es la forma de conocer las ideas. Al contemplar las ideas, lo hacemos fuera del espacio y el tiempo. También dice Schopenhauer, se abandona la individualidad y la voluntad al contemplar las ideas. Dice, no considera ya el dónde, cuándo, por qué y para qué de las cosas, sino única y exclusivamente el qué. A la voluntad le interesa el dónde, el cuándo y el por qué de las cosas. No le interesa necesariamente el qué. Simplemente le interesa saber qué puede hacer ella con las cosas. También dice que aquel que contempla las ideas queda únicamente como puro sujeto, como claro espejo del objeto, de modo que es como si solo existiera el objeto sin nadie que lo percibiera. Y no se puede ya separar al que intuye de la intuición, sino que ambos se han hecho una misma cosa. Se une de cierta forma el sujeto y el objeto. Se pierde tanto ese sujeto en cuanto individual, no en cuanto puro contemplante. Y esto pues es bastante interesante, y ya vamos a ver la crítica posterior que hace Nietzsche a esta postura. No todas las personas pueden hacer esto, no todas las personas pueden llegar a conocer las ideas, al margen pues de su voluntad. Es solo ciertas personas que gozan de cierto carácter determinado, que es el propio del genio. El genio conoce intuitivamente las ideas, al margen pues del principio de razón. Y aquí intenta también hacer propia una cita de Spinoza, en la cual Spinoza dice: la mente es eterna en la medida en que concibe la cosa bajo la especie de la eternidad. Porque, como había comentado, concibe las cosas al margen del dónde y el cuándo y el por qué, sino que la percibe en el qué, digamos en una especie de eternidad. ¿Y el arte qué papel cumple? Dice Schopenhauer: el fin del arte, la representación de la idea que solo puede captar intuitivamente. Dice también, la obra de arte es simplemente un medio que facilita el conocimiento en qué consiste aquel placer. El genio nos deja mirar el mundo con sus ojos, el genio nos saca repentinamente de la interminable corriente del querer. Y ya para terminar este resumen de la estética de Schopenhauer, la diferencia entre lo bello y lo sublime es dependiendo de si la voluntad lucha o no con aquello que está contemplando. Pero en ambos se pierde la voluntad. O sea, en la belleza la voluntad no lucha, porque la idea se expresa, se muestra de forma más clara. Y me quedo yo contemplando a la idea, al margen pues de mi voluntad. Si la voluntad está presente cuando yo percibo algo como positivo, ya no sería bello, ya sería más bien atractivo, porque lo deseo poseer. Está aquí la voluntad actuando. Solo es bello si yo accedo a la idea y termino pues en este sujeto puro contemplar de esto de lo que ya hablé. Empiezo a contemplar la idea al margen pues de mi voluntad. Lo sublime, por el contrario, hay una relación hostil con la voluntad. Aquello sublime de cierta forma compite con mi voluntad, se pelea con mi voluntad y le gana a mi voluntad, obligándonos a desprendernos de ella y entregarnos al puro conocer, pero conservando ese recuerdo de la voluntad. Sabemos que la voluntad está ahí, la hemos abandonado. Si la voluntad llegase a ganar en una experiencia sublime, por el contrario, el sentimiento sería el del miedo o el del terror. Saldríamos corriendo o estaríamos alerta o estaríamos esclavos de nuestra voluntad,
precisamente luchando por ese querer de la voluntad quizás más básico, que es el de permanecer en el ser. Y ahora voy a comentar un poco la postura ética que tiene Schopenhauer. Para ello voy a explicar cómo entiende él el dolor. Primero, el dolor, como se había comentado, es esa voluntad frustrada, pero también es lo que existe de forma positiva. Ya voy a explicar eso más adelante. La felicidad para Schopenhauer sería una quimera, ya sea un recuerdo de un pasado, un recuerdo realmente construido sobre un pasado que entendemos quizás mejor que nuestro presente, que probablemente no lo haya sido así, o ya sea la ilusión de un futuro posible, un futuro pues que nunca llegará. Vivir es básicamente sentir dolor. El sufrimiento es la realidad. Dice Schopenhauer, al dolor, que nunca se aparta de nosotros, siempre le buscamos una causa externa concreta, algo así como un pretexto, del mismo modo que el hombre libre construye un ídolo para tener un señor. El dolor, básicamente la causa del dolor es nuestro desear, por eso es lo que tiene realidad positiva, porque ese deseo es insaciable, ese deseo siempre está. Siempre vamos a desear a pesar de que esa ilusión que construimos de un futuro la hayamos actualizado. También dice, no conozco nada más absurdo que la mayoría de los sistemas metafísicos que explican el mal como algo negativo. Por el contrario, solo el mal es positivo, puesto que se hace sentir. O sea, aquí se está refiriendo a las teogonías, como la de Leibniz, o bueno, las explicaciones medievales que se hacen sobre el problema del mal. Refiriéndose a la muerte, dice Schopenhauer, le pertenecemos por el hecho mismo de nuestro nacimiento y no hace sino jugar con su presa antes de devorarla. Aquí estamos viendo ya este tinte pesimista de Schopenhauer. Básicamente para él estamos en un péndulo entre el sufrimiento y el hastío. El sufrimiento es ese dolor actual por el cual nuestra voluntad no es correspondida, mientras que el hastío ya es esa voluntad que logró conseguir aquello que apetecía, pero que en un poco tiempo se llega a aburrir o a hastiar, porque es una voluntad, como habíamos comentado, insaciable. Ese deseo que se cumple, dice Schopenhauer, son como las limosnas que sostienen hoy al mendigo para que mañana se muera de hambre. Pone un ejemplo muy interesante que es el de un mítico país llamado Jauja, donde todos los apetitos de ese país eran saciados, donde crecía casi que comida en abundancia y demás cosas. Si estuviéramos en ese país, diría Schopenhauer, y entonces se vería a los hombres morir de aburrimiento o ahorcarse, a otros reñir, degollarse, asesinarse y causarse mayores sufrimientos de los que ahora les impone la naturaleza. Así no se puede convenir a los hombres ningún otro teatro, ninguna otra existencia. O sea, ese país ni siquiera nos saciaría porque la voluntad, como habíamos comentado, es insaciable y el hastío llegaría inevitablemente. Bueno, y ante este escenario descrito, este pesimismo, ¿qué nos queda entonces como agentes morales o agentes éticos? El criterio moral no es la virtud clásica para Schopenhauer. Él la considera estéril y de hecho la considera producto de la voluntad. Si nos acordamos de un video que yo hice sobre Aristóteles, una de estas virtudes clásicas era la prudencia, quizás una de las virtudes más importantes, o la segunda virtud más importante. La prudencia básicamente es el uso de la razón para obtener un fin. Aquí no hay un fin en Schopenhauer que nos sacie. Cualquier fin que logramos adquirir nos va a causar hastío. Por tal motivo, esta ética para lograr fines, esta ética donde la prudencia ocupa un papel importante, no es suficiente, no basta, no es funcional en este sistema schopenhaueriano. Ni siquiera los principios religiosos. Schopenhauer entenderá que esos principios serán también subordinados a la voluntad, porque los llegamos a cumplir ya sea por miedo o por interés, por el temor al infierno o por el interés de la vida eterna o lo que sea. Podrían ser correctas las acciones, la voluntad continuaría siendo perversa, dice Schopenhauer. El criterio moral para Schopenhauer es más por una disposición del ánimo, dice. Pero los actos tomados en sí mismos no son más que vanas imágenes, solo les da importancia moral la disposición del ánimo que impele a ejecutar los actos.
no es el acto como pasaba en Occam, si se acuerdan del video pasado. Aquí es esa disposición del ánimo. A diferencia también de los estoicos, que para Schopenhauer los estoicos tendrán el problema de que endurecen su corazón. En Schopenhauer será importante precisamente esa emoción, aquí el corazón, esa disposición del corazón también podríamos decir. Dice que no hay más que 3 resortes fundamentales de las acciones humanas. El egoísmo, que es básicamente vivir acorde a los apetitos de nuestra voluntad, sería digamos el status quo, producto pues de esa perseverancia en el ser y de esa voluntad insaciable. Ser esclavo de la voluntad básicamente es ser egoísta. Y la perversidad, que esto sí ya es ser directamente malo. En la perversidad ya se disfruta incluso de los males que uno hace y de los sufrires de los demás. Aquí el perverso de alguna forma disfruta en este infierno que describe Schopenhauer, el infierno que es el mismo mundo. El perverso disfruta como sufren los otros. Y el resorte más importante de las acciones humanas para Schopenhauer sería la conmiseración. Dice que es el principio real de toda justicia libre y de toda caridad verdadera. Todo amor verdadero y puro es compasión, y todo amor que no sea compasión es egoísmo. También a esta compasión, dice Schopenhauer, y también lo dice también Spinoza, se le llama también humanidad, porque es propio de los seres humanos. No depende de nociones anteriores, de ideas a priori, religiones, dogmas, mitos, educación y cultura. Depende, como habíamos comentado, de esa disposición del ánimo que solo alcanzan los seres humanos. Y no solo los seres humanos, un cierto carácter, un cierto tipo de seres humanos, pero no es asunto pues desarrollar esta cuestión. ¿Qué ocurre con la conmiseración? Schopenhauer dice: vemos borrarse la línea fronteriza que, a los ojos de la razón, separa totalmente a un ser de otro ser, y convertirse el no yo, en cierto modo, en el yo. Aquí volvemos a ver lo que ocurría en la estética. En la estética nos fundíamos con el objeto contemplado. El sujeto y el objeto básicamente como que se funden. El sujeto se vuelve un espejo idéntico a ese objeto contemplado. Mientras que en la conmiseración lo que ocurre es que nos fundimos con aquel otro con el que sentimos conmiseración, porque vemos borrarse la línea fronteriza, que a los ojos de la razón. Por eso la razón aquí no nos sirve, porque es subordinada a la voluntad, que a los ojos de la razón separa totalmente un ser de otro ser. Esa separación es impropia, porque todo es una misma voluntad. En cambio, la envidia, por el contrario, lo que hace es elevar, engrosar y consolidar el muro que se alza entre tú y yo. O sea, la envidia y la conmiseración van como por sentidos contrarios. De aquí se sigue, por ejemplo, una postura muy conocida de Schopenhauer, que es la que éste tiene acerca de los animales y los derechos de los animales. Porque por un lado, los animales gozan en este sistema de Schopenhauer de razón. Y eso es porque los animales conocen las causas. Por ejemplo, no sé, cuando yo voy a servirle comida a los gatos, apenas ellos escuchan el sonido de la comida que cae en los platos, ellos ya reconocen que eso es causa de que en los platos evidentemente hay comida y por lo tanto se acercan a comer. Eso pues sería como prueba de que ellos están operando con este principio de razón, en donde la causalidad tiene un papel importante. Bueno, pero también por esta cuestión que hemos hablado de la conmiseración, podemos sentir piedad, lástima, conmiseración por los animales. Y aquella persona que siente conmiseración la identifica Schopenhauer incluso con el asceta, aquel que se niega a sí mismo. Aquí vemos la ética de negar el yo, de negarse a sí mismo, de fundirse con esa voluntad casi que común por medio del reconocimiento del sufrimiento del otro. También el compasivo tiene una paz inquebrantable, también tiene un sosiego, recibe la muerte con alegría, se libera de la voluntad, y esto lo describe Schopenhauer como una victoria sobre el mundo entendido como una representación, y también entendido el mundo como gobernado por el diablo. Esto lo dice Schopenhauer. Aquí Schopenhauer realmente es ateo, utiliza yo creo que la palabra diablo de forma más bien simbólica, alegórica. Bueno, ya he dado un rápido resumen de la estética y la ética en Schopenhauer, según el sistema que también he resumido. Ahora me gustaría también de forma muy
concisa y rápida explicar las críticas que se hacen de esta estética y de esta ética. Y ya procediendo a la parte estética, señalar unas cosas que el mismo Schopenhauer dice en el libro ya mencionado de El mundo como voluntad y representación, que a mi parecer pueden ser paradójicas. Dice Schopenhauer, refiriéndose a la contemplación: entonces aparece de un golpe por sí mismo el sosiego que siempre se buscaba por aquel camino del querer, pero siempre se escapaba, y nos sentimos completamente bien. Es el estado indoloro, que Epicuro celebró como el supremo bien y el estado de los dioses. Me interesa aquí que describe como supremo bien incluso y como sosiego siendo, digamos, una sensación positiva. También cuando habla del arte, que esta cita ya la había comentado, dice Schopenhauer, la obra de arte es simplemente un medio de facilitar el conocimiento en que consiste aquel placer. Aquí nos menciona que hay un placer. Y si nos acordamos bien de cómo Schopenhauer identifica su cuerpo con una objetivación de la voluntad, una de las razones es que las acciones que caen sobre su cuerpo o bien las identificamos como placer en la medida de que es concorde al querer del cuerpo, o la identificamos como dolor cuando es en contra de esa voluntad. Entonces eso me permite a mí por lo menos suponer que si aquella contemplación nos otorga un cierto placer o un cierto sosiego, quizás no sea porque la voluntad ha dejado de ser, sino que precisamente la voluntad ha cumplido un deseo, ha cumplido un apetito que quizás le es mucho más superior o más preferible. Y eso me lleva, por ejemplo, a Plotino, al cual le dedicamos un video también en este canal, el cual también identifica ese estado de contemplación con el estado propio de los dioses. Más bien, la acción propia de los dioses es la de contemplar el uno o el nous, o etc. Es la acción de contemplar. Y la voluntad no es una voluntad ciega, sino que en esencia es voluntad de contemplar. Y bueno, esto ya lo comenté en el video que le dedicamos a Plotino. Resumiendo, si la voluntad desea contemplar, entonces esa contemplación exitosa nos otorgaría un cierto placer. Y hay varias teorías estéticas que identifican de hecho la belleza con cierto placer. Por ejemplo, pienso aquí en una de Luigi Pareison, en un libro llamado Estética, Teoría de la Performatividad, en donde entiende también que tras un cierto acto de contemplación se logra un cierto placer. Y ese placer es precisamente por lograr abstraer o conocer esa forma que estoy intentando contemplar. También caracteriza este proceso con una cierta inmovilidad, con una cierta pausa, una cierta quietud, un cierto goce y posesión. Pero me interesa a mí mucho más lo que dice Nietzsche. Nietzsche en la genealogía de la moral, refiriéndose a Schopenhauer, dice que también a él lo bello le agrada por un interés, incluso por el interés del torturado que escapa a su tortura. Y volviendo a nuestra primera pregunta, ¿qué significa que un filósofo rinda homenaje al ideal ascético? Obtengamos aquí al menos una primera indicación: quiere escapar a una tortura. O sea, el querer escapar de esa descripción que el mismo Schopenhauer nos hacía del mundo, nos hacía acerca de la condición del individuo en este mundo que es pura voluntad. El deseo de escapar de eso ya es un deseo de algo. Por lo tanto hay un interés, no sería desinteresada la contemplación. Yo creo que esta única cita que he leído de Nietzsche ya nos serviría bastante como para cuestionar esta postura que nos estaba comentando Schopenhauer. Nietzsche también en la genealogía de la moral nos comenta digamos dos caminos estéticos. Uno que procede de Kant y que es continuado por Schopenhauer, donde el juicio bello tiene una cierta validez universal y también, como habíamos dicho, es desinteresado. Dice Kant, es bello lo que agrada desinteresadamente, nos recuerda Nietzsche. También está la postura de un Stendhal, que Nietzsche caracteriza como un verdadero espectador y artista, en donde lo bello es una promesa de felicidad. Por tal motivo excita a la voluntad, no intenta aplazarla, no intenta mutearla, no intenta apagarla, sino que antes la excita. Aunque es cierto que nuestros estéticos no se cansan de poner en la balanza en favor de Kant el hecho de que
bajo el encanto de la belleza es posible contemplar desinteresadamente incluso estatuas femeninas desnudas, se nos permitirá que nos riamos un poco a costa suya, nos dice Nietzsche. Por tanto, ese desinterés para Nietzsche tiene un interés oculto. Ese desinterés es una máscara. Ese desinterés es una sublimación, de hecho, de otros deseos y otros quereres. En el caso de Schopenhauer, Nietzsche dirá que subordina un querer por otro. Y ese querer principal es el de alcanzar el óptimum, como dice Nietzsche. El óptimum como filósofo. En contra, quizás, a un deseo de castidad, un deseo sexual que sugiere bastante pues Nietzsche en la genealogía de la moral. Y tras esa pretensión del genio también sugiere Nietzsche que hay una cierta vanidad. Y además esa pretensión de alcanzar juicios con este carácter impersonal y universal y además desinteresado también puede tener por ahí una cierta complacencia de la misma voluntad, refugiándose en una cierta vanidad. También intenta darle importancia a la idea del yo. En El nacimiento de la tragedia nos presenta a un Arquíloco que caracteriza o que nombra como el primer artista subjetivo en contraposición a un Homero. Intenta reivindicar pues a este artista subjetivo, como dice Nietzsche. Y él mismo hace un énfasis más fuerte en lo que es la figura del artista que la figura del mismo espectador. El artista sería no como ese genio que de alguna manera se otrea o se funde con el objeto que está contemplando, sino un artista que experimenta ese dolor primigenio del uno primordial. Esto recuerda mucho pues a esta voluntad schopenhaueriana, esta experiencia dionisíaca que comenta pues mucho Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, y sobre ese artista en el cual atraviesan tantos éxtasis o tantas experiencias caóticas se canaliza de alguna forma la obra de arte. O sea, ese yo, ese artista que no deja de ser un individuo, que no deja de ser un sujeto, no se funde con el otro, con el objeto que está contemplando, sino que es un sujeto que recibe ciertos afectos, unas ciertas excitaciones dionisíacas, como dice Nietzsche. Y esas excitaciones dionisíacas funcionan también como fuente creadora. Y esto también recuerda mucho más adelante a Deleuze. El punto es que aquí el arte, a diferencia de Schopenhauer, está de alguna forma más subordinado a la misma vida, que ya sabemos que Nietzsche como vitalista le va a dar bastante importancia. El arte lo que haría es ennoblecer la realidad. El arte estaría pues en función de la vida, para estimularla, para afirmarla, para justificarla también. Se pelea Nietzsche con la idea de que el artista, a diferencia de aquel que hace uso de algún intelecto teorético, pueda dar con la verdad, como intentando poner al arte como medio para conocer la verdad. Dice Nietzsche que para conquistar la verdad hay que sacrificar casi todo lo que es grato a nuestro corazón, a nuestro amor, a nuestra confianza en la vida. Para ello es necesario grandeza del alma. El servicio de la verdad es el más duro de todos los servicios. Y ya habíamos dicho que Kant al juicio estético, al juicio de gusto más bien, lo estaba dotando de cualidades más propias a lo que podríamos darle, digamos, al juicio de lo verdadero, al juicio del conocimiento, cosas como impersonalidad y universalidad. O sea, ya que por medio del conocimiento no podemos dar con la cosa en sí, ahora sí por medio de la estética, por medio de ese juicio estético, sí que podríamos alcanzar por lo menos esa impersonalidad y esa universalidad. Y en Schopenhauer también habíamos visto que este genio podría dar con esta primera objetivación de la voluntad. Y ya resumiendo, ya para ir terminando, resumiendo una crítica a esta postura ética de Schopenhauer que ya comenté, una cita misma que hace Schopenhauer, en donde podríamos comenzar esta crítica, una cita que hace de Spinoza Schopenhauer, dice: la benevolencia no es más que un deseo nacido de la compasión. Aquí intentando darle fuerza, darle un adjetivo positivo a esta compasión que tanto nos había comentado Schopenhauer. Y bueno, si uno se va a la ética y busca la cita de Spinoza y lee un poco más lo que rodea dicha afirmación, también se da cuenta uno que no solo la compasión del acto compasivo se siguen actos benevolentes, sino también de estos actos hijos de la razón,
con motivo pues de ejercer la generosidad. Porque también dice Spinoza, la conmiseración, o sea la compasión también, en el hombre que vive bajo la guía de la razón es por sí mala e inútil. Aquí ya vemos un dardazo fuerte a esta idea de la compasión o conmiseración. Para entenderlo bien, en Spinoza se habla de cierta imitación de afectos. Por ejemplo, cuando se refiere a la tristeza, es compasión o conmiseración. O sea, cuando yo veo a alguien triste, me entristezco porque me pongo en el lugar de él. Como decía Schopenhauer, la barrera entre él y yo se hace más delgada. Cuando se refiere al deseo, hay una emulación, dice Spinoza. Y cuando se refiere a la felicidad, Spinoza no da pues con una palabra, pues dice que no hay palabras para describir esa imitación de la felicidad. Dice Spinoza, y aquí se sigue que el hombre que vive según el dictamen de la razón se esfuerza cuando puede por conseguir que la conmiseración no influya en él, porque básicamente es hacerse triste, es contagiarse de la tristeza del otro. Vemos, además, que la misma propiedad de la naturaleza humana de la que se sigue que los hombres sean misericordes, se sigue también que sean envidiosos y ambiciosos. Y esto es porque también hay una cierta igualación de uno con aquel otro. Y si aquel otro tiene más que yo, de alguna manera yo, viéndome semejante a él, empiezo a extrañar aquello que nunca he tenido, aquello que sí veo en él y no veo en mí. Y aquí se sigue la envidia. Pero con la conmiseración pasa algo curioso, porque precisamente cuando veo que al otro, por el contrario, lo que tiene son cosas negativas, me reconozco a mí mismo como gozando precisamente de una posición mejor. También se puede seguir una cierta alegría viendo al otro inferior a mí. Ver las carencias del otro me hacen recordar mis virtudes, mis facultades, me hacen sentir satisfecho con mi actualidad, al saber que yo no soy como él. Y ese presunto desinterés tras la ayuda en virtud de la compasión no resulta tal, porque puede haber precisamente un cierto egoísmo escondido tras ese desinterés, una afirmación de lo que yo soy contra aquello otro que sufre y que no se identifica conmigo. Y bueno, por aquí ya Nietzsche diría algo al respecto. Dice Nietzsche, en Humano demasiado humano: jamás hombre alguno ha hecho nada exclusivamente para los demás sin ningún móvil personal. Más todavía, ¿cómo podría hacer algo sin relación a él? Y por tanto, sin usar una necesidad interior que debe tener su fundamento en la necesidad personal. ¿Cómo el ego podría obrar sin ego? Lo que yo entiendo es que una acción tiene un sujeto y ese sujeto no lo podemos eliminar, porque al final es aquel el que actúa. Que eliminar el yo en el acto ético no es posible. Y en la genealogía de la moral también menciona Schopenhauer, dirá que es quien retoma la moral de la compasión. Y también dice, he ahí el gran peligro de la humanidad. Esta moral de la compasión es el gran peligro de la humanidad según Nietzsche. Nietzsche entiende a la compasión, y quizás el libro donde más fuerte y donde más duras son sus críticas es en el libro del Anticristo. Dice, está en contradicción con las emociones tónicas que elevan la energía del sentimiento vital, produce un efecto depresivo. La compasión nos encariña con la nada, y a esta nada se refiere ya sea a Dios o al más allá o a la beatitud o al nirvana. También sugiere que es una especie de un nuevo budismo de europeos, y entiende este budismo como una especie de nihilismo. También dice que el sufrimiento se hace contagioso por la compasión, cosa que ya habíamos dicho, pues es propio de la compasión que uno se apropie o uno sienta el sufrimiento del otro. Dice que la compasión dificulta en gran medida la ley de la evolución, que es la ley de la selección, porque conserva lo que está pronto a perecer, y por tal motivo multiplica la miseria. Y quizás la cita más fuerte de este libro, del libro del Anticristo, es esta: los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres, y hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más perjudicial a cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles, el cristianismo. Y esto es porque Nietzsche, en el Anticristo, entiende lo bueno como todo lo que eleva al hombre, el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo.
y lo malo, todo lo que proviene de la debilidad. La felicidad la entiende como el sentimiento de lo que acrece el poder y también como el sentimiento de haber superado una resistencia. Al superar una resistencia, el poder mismo se manifiesta. O sea, lo que hace Nietzsche aquí es asumir a la voluntad. En vez de negarla como Schopenhauer, Nietzsche la asume y la asume como una voluntad de poder, o sea, una voluntad de más. Y esto hace que la vida misma tenga sentido, como un constante superar resistencia. Y cada superación de una resistencia es una afirmación de la voluntad y una reivindicación de esa voluntad de poder. No se trata simplemente de mantenerse en el ser, del conatus spinociano de simplemente permanecer en el ser, como habíamos visto en el video pasado, sino que se trata de devenir más poderoso. Implica superar obstáculos. No es de cesar a la voluntad. Cesar la voluntad es adormecerse, es básicamente morir, es aspirar a la nada, sino que se trata de afirmarla, y afirmarla es vencer y dominar. No contento, sino mayor poderío. No paz en general, sino guerra, dice Nietzsche en el Anticristo. Y listo, yo aquí voy a dejar, y quizás este tema de Nietzsche y el egoísmo o la compasión lo retome en un futuro. Aquí simplemente quería comentar un breve resumen como crítica a la postura de Schopenhauer. Y listo, muchas gracias.